Días empezamos la transmisión con noticias de la muerte de un ícono de la música estadounidense. Prince, el artista único e innovador que nos encantó con su música por décadas, fue encontrado muerto. Prince vendió 100 millones de discos en todo el mundo y se convirtió en uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos. Trabajaba casi obsesivamente. Prince ganó 7 premios Grammy, un Golden Globe y un Oscar. Era todo un genio, de eso no hay duda. Pero su éxito trajo consigo una gran presión que Prince no podía controlar. Tenía pánico escénico. La compañía discográfica quería poseerlo y controlarlo. Juró que nunca en su vida dejaría que eso pasara. Hasta que el 21 de abril del año 2016, su luz se apagó. Solo tenía 57 años. No puedo creerlo. No puedo creer que ya no esté. Me dolió mucho cuando lo supe. Me sorprendió por completo. Muchas personas aún intentan lidiar con el impacto y la sorpresa de lo que pasó. ¿Por qué Prince, que se preocupaba por su salud y estaba en contra de fumar, beber o consumir drogas, murió de forma repentina cuando solo tenía 57 años? ¿Acaso fue un trágico accidente o hay razones más oscuras detrás de su misteriosa muerte? Autopsias de Hollywood. Prince. El reconocido patólogo forense Michael Hunter es médico en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Ha realizado más de 4,000 autopsias y trabaja en conjunto con la policía para investigar muertes sospechosas. Aquí en mis manos tengo el informe forense de Prince, pero en mis 20 años de experiencia, sé que para obtener la perspectiva completa de la muerte de alguien, debes examinar toda la información disponible. Por eso, con esto, junto con los informes y las declaraciones de los testigos, podré reconstruir exactamente cómo y por qué murió Prince. Jueves 14 de abril del año 2016, Atlanta, Georgia. 7 días antes de su muerte. Prince está realizando el último concierto de su gira Piano and Microphone. La gira Piano and Microphone fue un cambio de dirección. Una especie de autobiografía de su vida y sus experiencias, ya que el piano fue el primer instrumento que él tocó. Él quería sacarlo todo y que solo fueran él, el micrófono, el piano y el público. Tenía el control total de qué quería cantar y cuándo quería cantarlo. Realmente estaba en las nubes. Era como un concierto acústico, como los que oía en su casa o en el estudio, hace unos años. Creo que era la fase siguiente de este artista consagrado. La gira fue un gran éxito. Sin embargo, 7 días después, Prince estaría muerto. Lo primero que veo aquí es que al momento de su muerte, tenía 57 años y solo pesaba 50 kilos. Y aunque medía 1,57 m, estaba muy delgado para un hombre de su edad. Podría deberse a su agotador horario de trabajo o quizás a algo más. Necesito profundizar en su historial médico. Prince Rogers Nelson nació en un vecindario pobre de Minneapolis el 7 de junio del año 1958. Su madre, Maddie, y su padre, John, eran músicos de jazz y devotos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero el matrimonio no duró, y cuando se separaron, Prince se mudó con su padre. Su padre era muy estricto. Prince me dijo que su padre tenía un piano, pero él nunca lo dejaba tocarlo. Su padre lo golpeaba tan fuerte que caía al piso cada vez que se atrevía a tocar el piano. Cuando su padre lo echó de la casa, Prince se mudó con un amigo de la infancia. Juntos convirtieron el sótano en un estudio de ensayo. Comencé a conocerlo musicalmente en ese momento y solía ir a verlos ensayar en el sótano. Y recuerdo que era muy tímido.
Era más tímido ante el público cuando tenía que hablar, porque eso no era algo normal para él. Lo normal para él era salir y tocar, y bueno, cuando tocaba la guitarra, el piano o lo que fuera, todos vimos lo que Prince era capaz de hacer. El talento de Prince era enorme y al parecer lo tuvo desde que nació, porque era alguien que cuando apenas tenía 11 años ya tocaba el piano de su padre, que era músico de jazz. Escribió sus primeras partituras a los 9 años y cuando tenía 12 años ya sabía tocar la guitarra, el bajo, el piano, la batería y el teclado. A los 19 años, el talento de Prince es reconocido y graba su primer álbum. Estaba muy concentrado en lo que quería hacer artísticamente. No quería que nadie lo produjera. Solamente él quería producir. Y lo hizo muy bien. Pudo ir al estudio y grabar su primer disco. Casi a la velocidad de la luz, porque tenía muy buenas ideas. Al año siguiente, I Wanna Be Your Lover se convierte en su primer éxito. Después de eso, los éxitos seguían llegando. Entre ellos las reconocidas canciones 1999, Little Red Corvette y la galardonada banda sonora y película Purple Rain. Prince se convirtió en una estrella internacional. Su necesidad de ser exitoso venía de no tener nada cuando era niño. Todos necesitamos aprobación, a todos nos gusta eso, pero creo que él necesitaba el amor y la aprobación de sus fanáticos. Prince tuvo una infancia difícil, y esta se volvió peor a causa de algo que encontré en su historial médico. Él nació con epilepsia, un trastorno cerebral debilitante. Todos los que han tenido epilepsia o que la han visto en acción saben lo terrible que puede ser. Los otros niños no te entienden e inevitablemente se burlan de ti, y de pronto ya no eres alguien normal. La epilepsia de Prince también lo separó de la comunidad religiosa en la que creció, ya que las convulsiones a menudo son consideradas una maldición. Las convulsiones epilépticas pueden ser muy violentas, y por razones que los médicos no pueden explicar. Una especie de tormenta eléctrica causa graves temblores, convulsiones e incluso puede causar pérdida de conocimiento. Pero puedo ver aquí que eso cambió repentinamente cuando tenía 7 años. La epilepsia de Prince desapareció de un día para otro. La mayoría de las epilepsias duran toda la vida, pero a veces simplemente desaparecen sin razón. Así que no creo que esta condición haya jugado algún papel en su muerte. Pero encontré algo que sucedió en las semanas previas a su muerte que podría ser importante. Jueves, 7 de abril del año 2016. Paisley Park, Chanhassen, Minnesota. 2 semanas antes de su muerte. La última fecha de la gira de Prince, Piano and Microphone, debe ser reprogramada. En las notas de Prince, él dice que estaba enfermo de gripe. La fiebre, los dolores musculares y el letargo debieron ser extremadamente debilitantes, y debió ser muy difícil para él subir al escenario. En algunos casos, la gripe puede diseminarse a los pulmones y causar neumonía, haciendo que los pulmones se inflamen y se llenen de líquido. Esto causa síntomas como tos, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. El oxígeno puede tener problemas para llegar a la sangre. Y en casos extremos, las complicaciones de una neumonía pueden ser fatales. Solo en los Estados Unidos, aproximadamente 35,000 personas mueren al año debido a las complicaciones causadas por la gripe, por lo que, si Prince tenía gripe, lo mejor era que descansara y se recuperara. Y su espectáculo fue reprogramado para una semana después. 14 de abril del año 2016, Atlanta, Georgia, 7 días antes de su muerte. Prince vuelve a los escenarios para realizar la última fecha reprogramada de su gira Piano and Microphone. Algunos fanáticos lo notan agotado. Las personas que estaban más cerca del escenario esa noche dijeron que se veía un poco frágil y pálido, y estaban un poco preocupados por él y por su salud.
El público muchas veces tuvo que cantar sus canciones mientras él tocaba el piano. Prince era famoso por hacer fiestas después de sus conciertos, las cuales duraban toda la noche. Sin embargo, apenas baja del escenario, quiere irse a casa. Vuela de regreso a Minneapolis esa misma noche. No puedo descartar que la gripe de Prince hubiese empeorado, pero es evidente que estaba pasando algo mucho más grave. Los fanáticos de Prince dijeron que se veía débil y pálido en el último concierto reprogramado de su gira Piano and Microphone. Rumores de que no estaba completamente recuperado de su gripe dieron un oscuro giro luego de quedar inconsciente mientras volvía a casa. Viernes 15 de abril del año 2016. Aeropuerto Internacional de Quad City, Moline, Illinois. 6 días antes de la muerte de Prince. Cerca de la 1 de la mañana, se recibe una llamada de radio urgente. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia? ¿Cuál es la naturaleza? Un pasajero no responde. ¿Es un hombre o una mujer? Es un hombre. Cerca de la 1:30 de la mañana del viernes, una ambulancia se dirige hacia donde está el avión de Prince. Minutos después, y aún inconsciente, Prince es subido a la ambulancia y queda en manos de los paramédicos. Los paramédicos le inyectan inmediatamente un medicamento para revertir los efectos de una posible sobredosis de drogas. En cuestión de minutos, Prince recupera la conciencia. Su amiga, Judith Hill, está con él. Las noticias del incidente pronto llegan a Minneapolis. Me asusté cuando oí lo que pasó. Le envié un mensaje y le pregunté, ¿está todo bien? Porque me preocupó muchísimo. La información que recibimos era que estaba deshidratado, y eso era lo que pasaba. El desmayo de Prince no fue causado por deshidratación. En casi todos los casos, esta inyección se usa en pacientes que se cree están teniendo una sobredosis de drogas. El ingrediente activo de esta inyección es un medicamento llamado naloxona, que se une a los mismos receptores del cerebro afectados por los narcóticos e inmediatamente revierte sus efectos. Me resulta muy sorprendente que Prince haya tenido una sobredosis de drogas. Él era conocido por tener una vida sana y por estar muy en contra de fumar, beber y consumir drogas. Nunca lo vi consumir ningún tipo de droga, nunca. Ni siquiera bebía alcohol. No fumaba cigarrillos ni nada. Él estaba en contra de todo eso. Tras el escenario, no permitía que bebieran en exceso, y menos en su presencia. Las drogas eran causa de despido. Pero aquí tengo la transcripción de una entrevista en la que se revela que un miembro de la propia familia de Prince aseguró, supuestamente, que él consumía cocaína. Fue la propia hermanastra de Prince, Lorna, quien le reveló esta impactante información a su abogado. Lorna fue casi como una madre para Prince mientras crecía. Ella lo quería mucho, pero estaba preocupada por él con el paso del tiempo hasta que un día me habló sobre su consumo de drogas. Lorna sentía que su consumo era tan excesivo que en cualquier momento moriría de un ataque cardíaco. Ella me pidió que si le sucedía algo a Prince o si moría en circunstancias sospechosas, ella me pidió que hablara en su nombre al respecto. Esta es una noticia sorprendente, especialmente porque Prince era muy honesto sobre su postura contra las drogas. Por eso quiero saber cuándo y cómo comenzó este supuesto consumo de cocaína. En el año 1979, después de pasar la mayor parte del año grabando su primer álbum, la compañía discográfica de Prince lo envía a promocionarlo. Hace su primera aparición en el legendario programa musical Dick Clark's American Bandstand. How many instruments do you play? Uno de los momentos más difíciles al inicio de su carrera fue en el programa de Dick Clark, que era un programa de música en la televisión de los Estados Unidos. Y por supuesto, se paralizó frente a todos. How many years ago did you make these demos and then have offers on them?
No podía decir una sola palabra. Y luego del espectáculo, cuando sus amigos se burlaron de él, juró que nunca en su vida dejaría que eso pasara otra vez. You didn't know what you were doing? Don't know. Cuanto más éxito tenía, se volvía más tímido ante el público en cuanto a dar entrevistas. Muchos aseguran que Prince comenzó a experimentar con diversas sustancias químicas desde al menos Purple Rain. Unos pocos años más tarde, después del éxito mundial de Purple Rain, un Prince mucho más seguro aparece en todos los principales programas de televisión del mundo. Se dice que logró hacerlo con la ayuda de alguna sustancia química. Tal vez las drogas tenían un propósito. Le permitían hacer las entrevistas y conectarse con sus fanáticos. Y en efecto, volverse el artista completo que coincidía con su talento como compositor. Prince no empezó a consumir cocaína por el placer. Lo hizo porque él tenía pánico escénico. Desafortunadamente, como suele pasar, lo que tal vez empezó como algo temporal, pudo convertirse en un hábito a largo plazo. Tengo aquí un documento de la oficina del sheriff del condado de Carver que, de ser cierto, podría sugerir que Prince tenía problemas con la cocaína desde por lo menos el año 2011. Hubo una mujer que llamó desde Alemania con la que Prince estuvo de gira. Ella le dijo a la oficina del sheriff del condado de Carver que el problema de cocaína de Prince estaba fuera de control. Les preguntó si podían hacer algo. Al parecer, Prince le había pedido que hiciera la llamada. Si esta llamada telefónica es real, parece ser un grito de ayuda que la policía no escuchó. Por lo que Prince tuvo que luchar su aparente batalla contra la cocaína a solas. Si en serio vivió eso, entonces es muy triste. Es realmente decepcionante para mí creer que era adicto a algo porque parecía ser alguien muy fuerte, mental, físicamente y como persona, por lo que sería muy difícil de... Viernes 15 de abril del año 2016. Moline, Illinois. 6 días antes de la muerte de Prince. Después de recibir naloxona, Prince es llevado a un hospital cercano y permanece ahí durante la noche para observación. La noticia del aterrizaje de emergencia me sorprendió y también sorprendió a muchos fanáticos porque la verdad esa era la primera vez que oímos que Prince había consumido drogas. Hasta ahora, no existen registros médicos que documenten su consumo de cocaína, pero hay informes que dicen que Prince consumió otra droga una semana antes de morir, Percocet. El Percocet es un potente analgésico, usado para controlar el dolor severo de alguna lesión o luego de una cirugía. Los informes muestran que en el año 2010, Prince se sometió a una delicada cirugía y esto podría explicar los analgésicos. Entre los años 1979 y el 2007, Prince hizo giras casi de forma continua, realizando más de 1000 presentaciones en escenarios de todo el mundo. Prince realmente se presionaba mucho. Durante sus actuaciones y sus conciertos y en los ensayos, y quién sabe en qué más. Trabajaba casi obsesivamente. Prince era un artista increíblemente atlético. No solo podía abrirse de piernas, sino que lo hacía 10 veces y luego daba volteretas. Tocaba al menos un instrumento mientras cantaba al mismo tiempo. Prince pagó un alto precio por el esfuerzo físico durante sus presentaciones. Tenía problemas en los tobillos, las rodillas y la espalda. Las dolencias típicas de un bailarín de ballet entrenado, por no hablar de un joven que nunca había recibido lecciones de baile, pero que simplemente empezó a hacerlo. Puede que estuviera tomando medicamentos por el dolor, lo que es algo normal. Porque, bueno, cualquiera que tenga dolor constante debe tomar algo para poder soportarlo. Según los informes, a principios de los 90, Prince padecía dolor de cadera crónico y para el año 2005
necesitaba un reemplazo doble de cadera. Al principio, Prince se niega a someterse a la cirugía porque era testigo de Jehová y ellos no permiten las transfusiones de sangre, pero un reemplazo de cadera no necesariamente requiere una transfusión, y finalmente se somete a la cirugía en el año 2010. Sin embargo, 6 años después de la operación, cuando probablemente ya no sentía dolor, al parecer sufrió una sobredosis de analgésicos. Pero, ¿por qué seguía tomándolos? Una teoría dice que tomaba analgésicos para aliviar la incomodidad de la infección por VIH. Y el Percocet se receta comúnmente a pacientes con esa enfermedad. Una historia impactante es publicada después de su muerte, la cual decía que Prince era conocido por su salvaje vida sexual y donde aseguraban que murió de SIDA. Sé que Prince era un don Juan y que le encantaban las mujeres, pero creo que en algún momento fue un hombre de una sola mujer. Por un par de meses al menos. Él era un hombre con su lado femenino muy desarrollado. Las mujeres lo amaban. Muchas de sus amantes eran artistas nacientes. Él escribía sus canciones y las guiaba. Les diré esto, él fue muy respetuoso. Cuando estuve con él, recibí toda su atención. Fue muy cariñoso, éramos muy unidos y era muy especial. Prince exudaba sexualidad. Cuando alguien alcanza la fama, una de las cosas que más le sorprende es la facilidad con que obtiene lo que quiere. En el caso de Prince, al no haber tenido éxito en sus relaciones antes de ser famoso, no es sorprendente que se hubiera excedido una vez que alcanzó la fama. La gente dice, pero tuvo cientos de amantes. No, él tuvo miles de encuentros sexuales. Si Prince tuvo sexo sin protección con numerosas personas, sus posibilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual como el VIH aumentan significativamente. Las personas con esta enfermedad pueden sufrir dolor severo causado por daño nervioso, inflamación, pancreatitis, articulaciones inflamadas y varios otros trastornos. Prince dijo que tenía gripe las semanas previas a su muerte, y las personas con SIDA a menudo tienen síntomas similares a la gripe, y también experimentan una pérdida de peso severa. Cuando murió, Prince solo pesaba 50 kilos. Y su propia hermana, Taika, aseguró en una entrevista que Prince le había dicho que solo le quedaban 2 años más de vida. Pero no todos creen en la teoría del SIDA. Prince era un tipo muy controlador y me parece casi inimaginable que hubiera tenido sexo sin protección. No hay evidencia pública que respalde la teoría de que Prince tenía VIH o SIDA. Si estaba en la fase final del SIDA, habría estado demasiado débil como para subirse al escenario los días previos a su muerte. Así que no creo que el SIDA fuera la causa de su muerte. Pero necesito entender por qué seguía tomando esos fuertes analgésicos. Sábado 16 de abril del año 2016. Paisley Park, Chanhassen, Minnesota, 5 días antes de su muerte. La noche después de su sobredosis de analgésicos en el avión, Prince parece estar lo suficientemente fuerte como para organizar una fiesta en Paisley Park. Todos esperaban que Prince apareciera y les asegurara de que todo estaba bien. Luego de que el avión hiciera un aterrizaje de emergencia y creo que todos estaban preocupados. Pero Prince parece estar completamente recuperado. Desde mi punto de vista, él se veía bien. Sí, se veía bien, como el Prince de siempre. Sus fiestas empezaban a la 1 de la mañana y nunca se sabía qué iba a pasar, pero siempre eran muy interesantes porque creo que las usaba como el lugar para intentar algo nuevo y recibir críticas. Cuando no estaba de gira, estaba escribiendo y grabando material nuevo para su próximo álbum. Tenía tantas ideas para sus canciones que nunca dejaba de grabar. Estaba grabando constantemente.
Si lo pienso bien, diría que Prince era adicto al trabajo. Pero no en el mal sentido. Simplemente amaba lo que hacía y era su pasión y quería hacerlo todo el tiempo que pudiera. Solía ensayar tanto que los demás músicos se quedaban dormidos. Prince se quedaba despierto durante días. Tenía una banda completa y un estudio de grabación disponible las 24 horas y los amplificadores en su estudio nunca se apagaban. Algunos creen que la supuesta adicción a la cocaína de Prince fue lo que alimentó su creatividad. La cocaína le daba energía, hasta el punto en que tenía problemas para quedarse dormido durante días. Y la razón por la que tomaba Percocet era para disminuir la euforia causada por la cocaína. Lo que ocurre es que cuanto uno más se acostumbra a este medicamento, más lo necesitamos y nos volvemos más adictos, tanto fisiológicamente como psicológicamente. Y tal vez lo que vemos aquí es una dependencia que resultó del ritmo de vida que fue desarrollando. Esto me ayuda a levantarme por la mañana, esto me ayuda a hacer un concierto, y se volvió algo casi pavloviano, donde solo lo hacía sin pensar por qué. Lo que me desconcierta es que Prince parece haber controlado su consumo de drogas a lo largo de los años. Pero ¿qué pasó esta vez? Su amiga cercana Judith Hill, quien estuvo con él durante su supuesta sobredosis en el avión, después dijo algo que tal vez podría explicar los acontecimientos de esa última noche. Su amiga Judith reveló que la supuesta sobredosis realmente lo asustó. Y que mientras estaba en el hospital, Prince le juró que dejaría de abusar de los analgésicos. Para él, que había mantenido en secreto su adicción durante años, este fue un momento decisivo. Donde hay secretos hay vergüenza. Es muy raro que guardemos en secreto las cosas por las que estamos orgullosos. En circunstancias normales, ocultar algo como eso es muy difícil, pero hay que recordar el tipo de disparidad de poder que existía con las personas que lo rodeaban. Él era Prince, ¿no? Él era literal y metafóricamente en su mundo de la realeza. Así que parece poco probable que hubiese habido alguien que lo cuestionara o que cuestionara lo que veían que pasaba, porque tenía la sensación de que él estaba a un nivel superior, por sobre todos los demás. Si en serio era adicto, le habría sido extremadamente difícil aceptarlo, porque estaba en contra de cualquier tipo de adicción. Para él era una debilidad que las personas fueran adictas a algo. Y habría tenido muchos problemas para aceptarlo. Miércoles 20 de abril del año 2016. Centro Médico North Memorial, Robbinsdale, Minnesota. El día antes de su muerte. Prince visita a su médico habitual, el Dr. Schulenberg, quien le realiza algunos exámenes. La naloxona que se le inyectó a Prince eliminó los restos de la droga de su organismo. Por lo que unos días después, cuando los exámenes del Dr. Schulenberg volvieron completamente limpios, sugirió que Prince se había comprometido a permanecer libre de drogas. El mismo día, una de las asistentes de Prince llama a un número en California e intenta ubicar al Dr. Howard Kornfeld para pedirle que viaje lo antes posible a Paisley Park. Entiendo. El Dr. Kornfeld no puede asistir, por lo que envía a su hijo Andrew, un consultor en recuperación de adicciones, quien llegará a la mañana siguiente. Esta llamada telefónica a un especialista en adicciones sugiere claramente que Prince sí era adicto a los analgésicos y que estaba decidido a dejar el hábito. Miércoles por la noche, 20 de abril del año 2016. Paisley Park, Chanhassen, Minnesota. 8 horas antes de su muerte. Esa noche, Prince cena solo.
Su chef más tarde le dice a la policía que se veía pálido y cansado. Jueves, 21 de abril del año 2016. Según los informes, a la mañana siguiente, Prince no está por ninguna parte. Andrew Kornfeld llega desde Los Ángeles y junto a los asistentes de Prince comienzan a buscarlo. Cuando llegan a su apartamento privado, se llevan una horrible sorpresa. Prince yace inconsciente en el ascensor. No respira y no tiene pulso. 9:43 a.m. Kornfeld llama a emergencias. Cuando llegan los servicios de emergencia, Prince no responde. 10:07 a.m. Prince es declarado muerto. Calculan que falleció hace al menos 6 horas. El 21 de abril del año 2016, Prince, la superestrella que dominó las listas de éxitos musicales de los años 80 y 90, fue encontrado muerto en su hogar en las afueras de Minneapolis. El mundo reaccionó con sorpresa ante esta pérdida. No puedo creer que sea cierto. No puedo creerlo. No puedo creer que ya no esté. Buenos días. Empezamos la transmisión con noticias de la muerte de un ícono de la música estadounidense. Prince, el artista único e innovador que nos encantó con su música por décadas, fue encontrado muerto. Los investigadores no encuentran evidencia de un crimen. No habían marcas evidentes de trauma en el cuerpo. Cientos de personas realizan un homenaje en las afueras de la casa de Prince en Minneapolis, mientras otros comparten su dolor en las redes sociales. Me dolió mucho cuando lo supe. Y cuando me enteré de las circunstancias de su muerte, me sorprendió totalmente. Cuando me di cuenta de que estaba muerto, yo solo sentí como si una parte de mi infancia y la historia de mi vida solo se desvaneciera. Él fue mi primer amor, así que... Cuando Prince murió, bueno, todo el mundo estaba sorprendido. La reacción fue increíble. Ciudades enteras bañaron sus calles de púrpura. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Tenía 57 años. Era demasiado joven para morir de causas naturales. No había ningún registro de alguna enfermedad o adicción. No hubo accidente o un choque ni nada de eso. Simplemente murió. Y creo que para las personas eso fue impactante, trágico, misterioso y completamente desconcertante. Mientras el mundo espera ansiosamente los resultados de la autopsia de Prince, empiezan a surgir especulaciones sobre cómo y por qué murió de forma tan repentina. Esa última noche no hubo testigos, por lo que solo se puede especular lo que realmente sucedió. Estaba cada vez más delgado, débil, se veía muy preocupado y estaba solo. Tenía personas que lo hacían todo por él. Siempre había alguien ahí. Y si el incidente en el avión ocurrió solo unos días antes, entonces, ¿por qué lo dejaron solo después de eso? Según el chef de Prince, quien fue la última persona que lo vio con vida, Prince no se veía bien. Dijo que en los últimos meses siempre tenía gripe o estaba resfriado y que apenas comía y bebía muy poca agua. Los síntomas descritos por el chef, pérdida de apetito, dolores y molestias persistentes, dolor de cabeza y calambres, pueden ser causados por muchos trastornos. Pero hay un par de cosas aquí que me hacen creer que pudo haber tenido depresión severa. Un empleado de Paisley Park aseguró haber encontrado una nota de suicidio, y en ella, Prince decía que necesitaba acabar con el dolor, incluso si eso significaba acabar con todo, y que era hora de irse. Si esto era cierto, necesito entender a qué dolor se refería. En el funeral de Prince, su exnovia, Anna Fantastic,
recibe noticias impactantes. Oí de un miembro de su familia que al parecer tenía síntomas tempranos de Alzheimer. Dijeron que estaba usando un monitor en el escenario para recordar sus canciones. Tenía problemas incluso para recordar ciertos acordes de la guitarra. Eso definitivamente sería devastador para él, y no lo habría tomado para nada bien. Hay muchos casos de personas que se quitan la vida cuando se enfrentan a la perspectiva de un futuro tan desgarrador. La teoría de que fue un suicidio no me convence. Si Prince estaba tan deprimido como para quitarse la vida, ¿habría tomado medidas para dejar su adicción a las drogas? Además, en su última noche, esperaba al especialista en adicciones que llegaría a la mañana siguiente. Así que, ¿realmente le habría pedido que volara desde Los Ángeles si estaba considerando el suicidio? No creo que haya querido quitarse la vida, y tampoco lo creían en la oficina del sheriff. No tenemos motivos para creer que sea un suicidio. El resto está bajo investigación. Luego se sabe que la persona que aseguró haber encontrado la nota de suicidio nunca se la mostró a nadie. Su existencia no puede verificarse. Finalmente, 6 semanas después, el médico forense revela la causa real de la muerte de Prince. El 21 de abril del año 2016, Prince, la estrella pop, muere. Pero no había ninguna señal de qué causó su muerte. Es un día solemne porque Prince murió y él era la cara de Minnesota. Ahora, el patólogo forense Michael Hunter está analizando el historial médico de Prince para identificar la razón de por qué esta estrella pop, supuestamente sobria, murió de forma tan repentina. Prince murió de una sobredosis del potente analgésico fentanilo. El fentanilo es casi 100 veces más fuerte que la morfina y casi 50 veces más fuerte que la heroína. Afecta el sistema de recompensa del cerebro inundándolo de dopamina, una hormona que te hace sentir bien. Esto produce un efecto eufórico. Pero una sobredosis de fentanilo es letal. Deprime el sistema respiratorio y puede causar la muerte al disminuir la respiración hasta detenerla. Prince parecía hablar muy en serio sobre dejar su adicción a las drogas, pero ¿por qué tomó este analgésico extremadamente potente? Los síntomas descritos por el chef de Prince podrían proporcionar otra pista. Esos síntomas sugieren que Prince pudo sufrir síndrome de abstinencia, ya que la naloxona eliminó los restos de narcóticos de su organismo y estaba decidido a poner fin a su supuesta adicción a las drogas. Por lo que al momento de comer su última comida, puede que haya pasado una semana sin drogas. La fiebre, las náuseas y los calambres que experimentaba, según el chef, pudieron hacer que recayera y usara lo que él pensó solo era un calmante. Excepto que al parecer, las pastillas que tomó no eran lo que aparentaban. Un informe asegura que cuando la policía procesó la escena del crimen, después de la muerte de Prince, encontraron varias botellas escondidas de vitaminas y aspirinas que se consiguen sin receta, las cuales fueron enviadas para su análisis. Cuando llegaron los resultados, quedaron sorprendidos. Las botellas, de inocente aspecto, contenían analgésicos extremadamente potentes, incluyendo fentanilo. El fentanilo es tan potente y tan adictivo que ningún médico responsable le recetaría a un paciente un suministro indefinido. Se informó que la investigación de la muerte de Prince
mostró que no se le había recetado ninguna sustancia controlada en el estado de Minnesota en los 12 meses previos a su muerte, por lo que, de ser cierto, debió obtener estas píldoras de forma ilegal. Para evitar su detección, estos analgésicos ilegales fueron disfrazados como inocentes botellas de aspirina y vitaminas. Solo 2 miligramos de fentanilo pueden ser letales. Y aquellos que se fabrican ilegalmente no dicen claramente cuántos miligramos hay en cada píldora. La declaración de la causa de muerte de Prince dice que murió de una sobredosis de fentanilo, y según los informes, sus niveles eran extremadamente altos. Al haber controlado su supuesta adicción a las drogas durante tanto tiempo, Prince habría conocido sus drogas y las dosis que podía tolerar. Por lo tanto, creo que Prince no sabía que las pastillas que tomó esa noche contenían fentanilo. Creo que Prince murió de un trágico accidente que bordea el homicidio. Desgraciadamente, en los Estados Unidos, las sobredosis fatales causadas por analgésicos potentes aumentan exponencialmente. Es importante señalar que la fabricación y distribución de fentanilo, vendido bajo la apariencia de otro medicamento y que cause la muerte, puede considerarse asesinato. Creo que el legado de Prince es que los sueños se hacen realidad. Él salió de la nada, no tenía nada, y tuvo mucho éxito. Y creo que eso demuestra que todos somos capaces de hacer y convertirnos en lo que queramos, si trabajamos duro. Prince nos unió a todos, sin importar la edad o también la raza. Su música va a vivir por mucho, mucho, mucho tiempo. La luz de la estrella del pop Prince brilló con mucha fuerza. Hizo felices a millones de fanáticos en todo el mundo. Pero como él mismo decía en su exitosa canción 1999, la vida solo es una fiesta, pero las fiestas no son para siempre.